su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Muy buenos días, apreciados amigos, hermanos. El Señor nos bendiga. Sean todos bienvenidos nuevamente para el estudio de la lección de escuela sabática. La lección número 7 se titula Velando y orando. Hoy vamos a estudiar un uso correcto de los bienes a nosotros confiados. Como siempre les acompaña su servidor y amigo Julio Reyes. También estoy en compañía de nuestro pastor Orlando Enamorado, para servirles. Ya se me estaba quedando aquí el momento de dar el saludo a ustedes, mis hermanos. Pero bueno, vamos de una vez a orar esta mañana. Oremos. Oh Padre Celestial, muchas gracias por la vida, por el privilegio que tenemos de buscar tu presencia en esta hora. Amén. Y por, Señor, tener esta lección que tú nos estás dando, de manera que podamos estar mejor preparados para tu venida. Bendice a nuestros amigos que nos están escuchando o que nos están mirando, a los que están en casa o a los que están conduciendo en un automóvil al trabajo. Oh Padre, te rogamos que tu Espíritu Santo mueva las voluntades de todos los que están oyendo o mirando para que te busquen de corazón y en esta preparación de tu segunda venida podamos nosotros aplicar a la vida práctica esta lección que nos das. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y la lección de hoy, mis queridos amigos, es continuación de lo que vimos el día de ayer, en el cual el título se refería que somos llamados al servicio del Señor. Y hoy nos viene como más enfatizando acerca de que nosotros debemos de hacer uso correcto de los dones que el Señor nos ha confiado. Así es, ayer nosotros nos introducimos prácticamente en una parábola de el hombre que se fue lejos y le dio talentos a sus siervos. En vista de la gravedad de nuestros tiempos, ¿qué deberíamos aprender de esa parábola que Cristo contó acerca del uso de los talentos que también nos ha confiado a nosotros? Vamos otra vez a la parábola y miremos lo que está escrito en los versículos 16 al 18 de Mateo 25. Mateo 25, versículos 16 al 18. Nos dice la palabra del Señor: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Esto está bien claro, hermanos, en cuanto a lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Aquí se está presentando el caso de los que aprovecharon los talentos y los pusieron a trabajar, y de uno que lamentablemente mejor cavó en la tierra y escondió su talento. ¿Qué lección nosotros debemos sacar de aquí? Porque hoy también nosotros, al igual que estos siervos, el Señor nos ha bendecido. El Señor nos ha confiado. Nos ha confiado diferentes tipos de talentos. Nos ha confiado diferentes dones que estamos haciendo con ellos. Los estamos poniendo a trabajar como los siervos que primero describe la parábola, o como el último, simplemente los estamos allí desperdiciando. Hay un uso correcto de los bienes que Dios nos ha confiado, y ese uso correcto nos corresponde a nosotros practicarlo, nos corresponde a nosotros hacerlo. La pregunta que más nos interesa, dice el don de profecía en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la pregunta que más nos interesa no es cuánto he recibido, sino qué estoy haciendo con lo que tengo. ¿Qué le parece, hermano Julio? Sí, eso es una lástima, hermano, de que muchas veces nosotros miramos a hermanos y hermanas con grandes potenciales, con grandes talentos,
pero ahí están escondidos, no se están utilizando, no van a la iglesia, y si van no quieren participar de nada, van a sentarse, escuchan la predicación, que está bien, y luego se van. Pero es un potencial enorme el que se está desperdiciando, porque estas hermanas o hermanos no tienen ese fervor misionero de que esos talentos y esos dones que el Señor le ha dado son para que los ponga en práctica para su servicio en la iglesia. Eso me hace recordar cuando le dijo Dios a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y lo que tenía era una vara. Una vara en las manos de un hombre, pero usada por Dios. ¿Cuánto puede hacer? La lección nos dice aquí que no es cuánto he recibido, es decir, no cuántos dones he recibido, sino qué estoy haciendo con lo que tengo. Una vara era lo que Moisés tenía. ¿Y cuánto fue eso usado con el poder de Dios? Amén. ¿Qué tienes tú? Hermanos, la lección dice que el desarrollo de todas nuestras facultades es el primer deber que tenemos para con Dios y con nuestros prójimos. Interesante. El desarrollo de todas nuestras facultades. Es nuestro primer deber. La facultad de hablar, la facultad de pensar, la facultad de mirar, la facultad de movernos. Todas las facultades. Todo lo que nos faculta para accionar en este mundo. Todo dice que el Señor lo ha dado para que lo desarrollemos, tanto para con Dios y con nuestros prójimos. Y en esto de la facultad de hablar, la facultad del habla, ¿cuánto, hermanos, pudiéramos nosotros usar esa facultad para darle a otros el mensaje, para darle a otros palabras de ánimo, palabras de esperanza? ¿Cuánto pudiéramos nosotros utilizar la facultad del habla para cantar? Estábamos comentando con nuestro productor del programa, el joven Martín. Estábamos comentando de cómo cuando esta facultad del habla no la ocupamos, por ejemplo, para alabar al Señor, sino para alabar a Satanás con las canciones mundanas que cantamos, cuando ya nos hacemos presentes en la iglesia, no nos da nada de deseo de utilizarlas para Dios. Se hacen los servicios de alabanza en la iglesia y estamos ahí callados, no cantamos. ¿Por qué? Porque la facultad del habla la estuvimos utilizando en la semana, tal vez para oír música mundana o inclusive cantar esas canciones. Pero ¿cuánto si la facultad del habla la utilizamos para cantar? Cantar mientras manejamos, cantar mientras trabajamos, cantar mientras estamos en la casa. Oh, hermanos, cuando llegamos a la iglesia, esa facultad del habla está desarrollada para alabar el nombre del Señor. ¿Cuánto esa facultad del habla podría ser utilizada para ir a visitar a alguien y decirle: mira, no te desanimes, sobre todos los problemas hay un Dios que es todopoderoso y Él está contigo, simpatizando en esta hora y te va a ayudar con este problema? Ah, mis hermanos, la facultad de pensar, si tan solo la utilizáramos para pensar en Dios. Tú guardarás en completa paz, dice la Biblia, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cuánta paz tendríamos si la facultad de pensar la utilizáramos para perseverar en Dios? Y así sucesivamente. Muchas más, hermano Julio. Amén. Y la cita que le sigue debemos de poner muchísima atención, porque nos dice de que nadie que no crezca diariamente en capacidad y utilidad está cumpliendo el propósito de la vida. O sea, que el estancamiento. Usted no debe de estar satisfecho, nos dice el colportor evangélico a nosotros, nos decía cuando nos daban estos devocionales, nuestros líderes colportores en El Salvador, nos decía el colportor evangélico: usted no debe estar satisfecho a menos que esté progresando constantemente.
progresando en la vida espiritual, progresando en fe, progresando en estudios bíblicos. Nos dice que nadie que no crezca diariamente, nosotros debemos de preocuparnos si no estamos creciendo. ¿Cuántos golpes no recibimos de esta vida y no maduramos? No crecemos. Nuestros padres se sorprenden que tanta inteligencia, tanta capacidad que tenemos y no crecemos. Pastor, nos herimos, nos lastimamos, nos pasan cosas difíciles, lloramos, pero no crecemos. Y el plan de Dios es, según dice esta nota del Espíritu de Profecía, es que crezcamos diariamente en capacidad y utilidad. Es que yo no puedo. Hermano, tú dices no puedes, pero inténtalo y vas a crecer en esa capacidad. Intenta la siguiente vez y vas a crecer más en la capacidad. Y lo intentas otra vez y te vas a volver hábil en aquello que decías que no podías. Y serás más útil, más útil. Aquí nosotros en este ministerio, pues podemos verlo, como algunos jóvenes han llegado aquí sin saber nada de lo que aquí hacemos. Y van arriesgándose a hacer algo. Y luego hacen lo que sigue y lo que sigue. Llega un momento en que se vuelven más útiles. El plan de Dios es que nosotros en su reino, aquí crezcamos en capacidad y en utilidad. Y así estaremos, dice, cumpliendo el propósito de la vida. Eso me hace pensar en aquel dicho que dice que si no vives para servir, no sirves para vivir. Porque el propósito de Dios en la vida es que nosotros sirvamos. Pensemos Amén. Hoy, este día, hermanos, ver cómo crecemos en capacidad y en utilidad. Al hacer una profesión de fe en Cristo, nos comprometemos a desarrollarnos en la medida plena de nuestra capacidad como obreros para el Maestro, y debiéramos cultivar toda facultad hasta el más elevado grado de perfección, a fin de que podamos realizar el mayor bien de que seamos capaces. Nosotros debemos de comprometernos a desarrollarnos en la medida de nuestra capacidad, y debemos cultivar toda facultad hasta el más elevado grado de perfección. Y si nosotros no podemos, si le pedimos fuerza al Señor, como dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero nosotros debemos de dar ese paso. Nosotros debemos de dar un paso más. Si alguien te pide que lleves 1 milla, dijo Jesús, ve con él 2. Da otro paso también en esto de cómo desarrollar la personalidad, cómo desarrollar los talentos, las facultades que el Señor nos ha dado. Ir un paso más, arriesgarse, como dice el pastor, hasta llegar al grado de que cualquier cosa que nos digan que hagamos en el reino del Señor, lo podamos hacer de una manera que agrade ante los ojos del Maestro. Aquí la parábola que Cristo nos ha contado nos presenta a un hombre que no quiso crecer. No quiso crecer en capacidad y utilidad. No quiso prácticamente poner las facultades al servicio de Dios. Y enterró, dice, su talento en la tierra. Yo no sé si en esta mañana que estás oyendo, tú eres una persona que tiene un talento. No sé. Tal vez sabes leer muy bien y pudieras leerle la palabra de Dios a alguien. No sé si en esta hora tú eres una persona que sabe entonar muy bien los cantos y bien pudieras dirigir las alabanzas en la iglesia, o pudieras cantar una alabanza especial de acuerdo a los principios de la adoración correcta. No sé si en esta hora tú eres una persona que tiene el don de hacer amigos y pudieras entablar amistad con alguien y hablarle de tu mejor amigo Jesucristo. El caso, hermanos, es que la lección está diciendo que debiéramos cultivar toda facultad hasta el más elevado grado de perfección para que así podamos realizar el mayor bien que seamos capaces. Y eso lo encontramos en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 264 y 265, que es este hermoso libro, Palabras de Vida del Gran Maestro. Ahora, ¿qué se puede lograr, hermano Julio, mediante un uso correcto de nuestros dones? Mateo 25, 19 y 20.
maravillas para el reino del Señor. Mateo 25, 19 nos dice: después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y cuando repetí después de mucho tiempo, lo hice con un énfasis, porque habíamos leído el día de ayer de que un hombre se fue lejos. Y luego dijimos otra vez de que se fue lejos. Y ahora nos dice que no se fue por un día o que se fue por 2 días. Nos dice que después de mucho tiempo aquel hombre regresó. Porque para nosotros se nos hace larga la demora, o se nos hace largo el regreso de Jesús. Y se nos hace, el Señor tarda en venir, decimos algunos. Y comenzamos a hacer cosas que no deberíamos de hacer. Si comprendiéramos de que el segundo advenimiento de Cristo sería pronto, que esté en la esquina, actuaríamos diferentes. Nuestra conducta y nuestra personalidad, nuestra vida sería completamente diferente. Pero como decimos, el Señor dice, después de mucho tiempo, dice Mateo, porque Jesús fue el que explicó esta parábola. Y mire que dice el versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En 2 ocasiones aquí se utiliza el lenguaje de la venida de Cristo. Porque primeramente dice el texto bíblico que después de mucho tiempo vino el Señor. Está hablando aquí de la venida. Vino el Señor de aquellos siervos para arreglar cuentas con ellos. Y luego, cuando esta persona no quiso trabajar o no quiso hacer trabajar los talentos, le dice: por tanto, debías haber dado mi dinero, le dice a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. En 2 ocasiones el Señor está hablando aquí de la venida. Por lo tanto, esta parábola es una parábola sobre la venida de Cristo y la actitud que deberían de tener los que están esperándole. Es una actitud de estar ocupados en la obra, de poner a trabajar lo que Dios les ha dado, y que se puede lograr mucho, porque aquí se muestra de que los que pusieron a trabajar el talento doblaron lo que les habían dado.
Si les dieron 5, pues trajeron 10. Y así vemos que se puede, haciendo un uso correcto de los dones, lograr mucho para Dios. Amén. Bueno, la nota del espíritu de profecía en relación con este incidente que siempre está aquí en Palabras de Vida, dice que el Señor no nos capacita de una manera sobrenatural con las cualidades de que carecemos. Pero mientras usamos lo que tenemos, Él obrará con nosotros para aumentar y fortalecer toda facultad. ¿Cómo ha estado haciendo énfasis la lección sobre esto de las facultades? Y las facultades, hermanos, que Dios nos ha dado son muchísimas. Pero aquí nos dice que Dios quiere aumentarlas y fortalecerlas cada vez más en la medida en que usemos la que ya tenemos, las que ya nos ha dado. Oh, hermanos, el Señor quiere darnos muchas más facultades de las que tenemos, pero pongamos en obra la que ya nos ha dado. Amén. Nos dice, en todo sacrificio ferviente y sincero que hagamos en el servicio del Maestro, Ahí está. nuestras facultades se van a acrecentarán. ¿Cuánto pudiéramos haber hecho ya como iglesia? ¿Cuánto pudiéramos haber hecho ya en el reino de Dios como obreros bíblicos, como pastores, como hermanos en esta mies? ¿Cuánto pudiéramos haber traído ya a los pies de Cristo en cuanto a ganancia de almas, si tan solo todos hubiéramos ya puesto por obra las facultades que el Señor nos ha dado? Amén. Tengamos en cuenta que Él va a venir a pedirle cuenta, valga la redundancia, a sus siervos, a los que les ha dado facultades para desarrollar. No vaya el Señor, hermanos, a encontrarnos con la facultad enterrada en la tierra. No, mis hermanos. El Señor viene pronto. Accionemos y veamos qué podemos hacer con las facultades que Él ya nos dio. Un uso correcto de los bienes a nosotros confiados acrecentará todavía más facultades que Él nos ha de dar. Y yo creo, hermano Julio, que aquí va a entrar también el asunto de lo material. Porque a veces, hermano Julio, nosotros tenemos una situación económica, a veces, como dicen, paupérrima. Somos un desastre, a veces económicamente hablando. Pero es porque aún en eso, nosotros no hemos sido sabios en la administración y no hemos dado a Dios el primer lugar, devolviéndole a Él su diezmo y ofrenda. Y muchas veces el Señor no nos ha dado más porque ha mirado que con lo que nos ha dado Lo retenemos. Entonces, hay mucho que aprender aquí, hermanos. Mucho se podrá acrecentar en todas las líneas de la vida, en la medida en que pongamos a trabajar las facultades que ya nos dio el Señor. Y nos sigue diciendo, mientras nos entregamos como instrumentos para la operación del Espíritu Santo, la gracia de Dios trabajará en nosotros, sojuzgando las viejas inclinaciones, venciendo las propensiones poderosas y formando nuevos hábitos. Cuando apreciamos y obedecemos las indicaciones del Espíritu, nuestros corazones son ampliados para recibir más y más de su poder y para hacer una obra mayor y mejor. Si nosotros hacemos esto, las energías dormidas serán despertadas y las facultades paralizadas reciben nueva vida. Pero nosotros debemos de entregarnos como instrumentos para que la operación del Espíritu Santo se haga una realidad en nosotros. Es posible que alguien diga hoy, pues la verdad, yo he perdido mucho tiempo, yo pues sí, hubo un tiempo en mi primer amor, en las cosas de Dios, que no hacía por mí, Señor, pero hoy estoy en una condición tan decaída, tan falto de interés,
que no, la verdad, ya no me despierta deseo de nada, de ir a la iglesia, de cantar, ni de orar, ni de estudiar. ¿Qué hago? Porque pues sé de que cuando Cristo venga va a pedirme cuenta. Bueno, hermanos, aquí está la solución. Entrégate como instrumento para la operación del Espíritu Santo. Deja que la gracia de Dios trabaje en ti y vas a juzgar las viejas inclinaciones, vas a vencer las propensiones poderosas y vas a formar nuevos hábitos. Entregándote al Espíritu Santo. Dice que cuando tú obedezcas las indicaciones del Espíritu, vas a recibir más y más de su poder y vas a hacer una obra mayor y mejor. Y todas las energías dormidas que tienes serán despertadas y todas las facultades que están paralizadas van a recibir nueva vida. Hermanos, nuestra oración este día debe ser: Espíritu Santo, despierta las facultades que me diste. Amén. Porque están paralizadas, están dormidas, necesito accionarlas. Espíritu Santo, me rindo a ti, porque tú puedes operar en mí otra vez, que estas facultades sean solo para ti. Esa debe ser nuestra oración ahora. Mediante la fe en el poder de Dios, es admirable cuán fuerte puede llegar a ser un hombre débil, cuán decididos sus esfuerzos, cuán prolífico en grandes resultados. El que empieza con poco conocimiento, de una manera humilde, y dice lo que sabe, mientras busca diligentemente un conocimiento mayor, hallará todo el tesoro celestial que espera su demanda. Y esto es muy importante, que nosotros seamos sinceros con lo poco que sabemos y seamos humildes. O sea, hay personas de que pues ellas solitas se dan fama y van a buscar, por ejemplo, un trabajo secular, van a buscar un trabajo de pintura, por así decirlo, y le pregunta el jefe: ¿y tú qué sabes hacer? Yo soy esprayador, yo hago buenos cortes, yo también hago stain, hago muebles, hago pintura de carro, y él solo se da fama. Y a la hora de que cuando el jefe lo pone a hacer determinado trabajo, no produce, no da resultado. Dice: no, que en mi compañía anterior pues se trabajaba de esta manera. O sea, nosotros debemos de ser humildes con lo poquito que sabemos y decir: ¿sabe qué, hermano, hermana, pastor? Yo sé hacer esto. Pero no quedarse con eso, porque dice el Espíritu Profecía que usted diga lo que sabe, pero avance para recibir mayor conocimiento. Esto me hace recordar una experiencia que tuve hace muchísimos años. Éramos como 11 o 12 obreros bíblicos en una campaña metropolitana que iba a tener un evangelista muy reconocido. Y me recuerdo que cuando nos reuníamos en las mañanas todos los obreros bíblicos para pues dar un informe de cómo nos estaba yendo en el trabajo, me recuerdo que el evangelista preguntaba que cuántos candidatos teníamos cada uno listos para determinada fecha de bautismo. Y me recuerdo que todos les gustaba impresionar al evangelista y le decían números que él quería escuchar. Pero cuando llegaba conmigo, me recuerdo que él me preguntaba: ¿y cuántos tú tienes? Y yo le decía: no tengo ni uno. Y me recuerdo que se molestaba. Se molestaba porque todos le decían lo que él quería oír. Y yo le decía: no tengo ni uno. Pero interesante, cuando llegaba la fecha del bautismo, todos los que decían que tenían tantos, no tenían lo que decían. Y el Señor me daba a mí el privilegio de tenerle lo que él quería. Entonces me hace recordar ese incidente, porque dice aquí: el que empieza con poco conocimiento, de una manera humilde, y dice lo que sabe, mientras busca diligentemente un conocimiento mayor, hallará todo el tesoro celestial que espera su demanda. Hermanos, lo que estoy diciendo con esto aquí es que es obra del Espíritu Santo lo que uno puede hacer por Dios. Amén. Ninguno de nosotros tiene habilidad. El hermano Julio y este servidor no hacemos lo que hacemos porque seamos grandes superdotados, porque tengamos grandes cualidades. No, hermanos. Nosotros solamente nos ponemos en las manos del Señor y lo que hacemos es
es obra de Dios, Él lo hace. Y aquí nosotros vemos que cuando tenemos fe en el poder de Dios, es admirable, dice, cuán fuerte puede llegar a ser un hombre débil, y cuán decididos sus esfuerzos, y cuán prolífico en grandes resultados. El que empieza con poco conocimiento de una manera humilde, y dice lo que sabe, mientras busca diligentemente un conocimiento mayor, va a encontrar el tesoro celestial que espera su demanda. Cuanto más trate de impartir luz, más luz recibirá. Y esto me hace recordar a los obreros bíblicos. Los obreros bíblicos, antes de ir a dar un estudio, nosotros somos los primeros que aprendemos y el primero que recibimos la palabra. Y una vez que ya tenemos lo que hemos aprendido, lo vamos a compartir. Y así se fortalece la fe, el compartirla, no el retenerla. Así es. Cuanto más trate de impartir luz, más luz recibirá. Hermano, hermana que me estás escuchando, ¿por qué no pruebas hoy? ¿Por qué no impartes luz ahora a tu compañero de trabajo, a tu compañera de trabajo? ¿Por qué no impartes luz ahora a tu compañero de escuela, compañera de escuela? ¿Por qué no impartes luz a tu vecino, a la persona con quien tú te estás relacionando últimamente? Hermano, inténtalo. Y se va a cumplir esto, que en la medida en que tú impartas luz, más luz vas a recibir. Cuanto más procure uno, dice, explicar la palabra de Dios a otros con amor por las almas, más claras se le va a presentar esta. Amén. Oh, de cuánto nos hemos perdido por no estar haciendo el uso correcto de los bienes que Dios nos ha confiado. Pero cuánto debemos agradecerle al Señor que nos amonesta de esta manera para ponernos a trabajar y cambiar completamente este estilo de vida cristiana que hemos traído. Oramos por eso, hermano Julio. Amén. Oh Padre Celestial, ahora una vez más nos exhortas y nos amonestas también en cuanto a lo que no hemos hecho y que deberíamos haber hecho ya en esta obra. ¿Cuánto, Señor, los bienes confiados tuyos a nosotros hubieran hecho ya por el avance de tu reino aquí en la tierra? Pero tristemente hemos estado allí como aquel siervo, cavando en la tierra el talento que nos diste. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Y te pedimos ahora que esas facultades dormidas las despiertes. Te pedimos, Padre, para que esta frialdad que tal vez nos ha llegado nos sea quitada. Espíritu Santo, te entregamos hoy nuestros pensamientos, te entregamos hoy la facultad del habla, te entregamos hoy todo lo que tenemos. Y por favor, reavívalo y danos el privilegio, Espíritu Santo, de ser dotados de poder para ser cristianos fervorosos, cristianos llenos de la presencia de Dios, cristianos que hacen por la obra del Señor mucho, por cuanto mucho se nos ha dado. Señor, ayúdanos para que esta palabra no vuelva a ti vacía y la pongamos por obra hoy con la gente con la que nos relacionemos y que dando recibamos más. Amén, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.